¿Alguna vez te has sentido abrumado por la cantidad de información que hay sobre postproducción, VFX, 3D y no sabes muy bien por dónde empezar? ¿Te sientes un poco perdido en un mar de tutoriales infinitos, un montón de feed en YouTube que no sabes ni por dónde pillar y ves que hay como mucho potencial pero no tienes la manera de traducirlo en aprendizaje tuyo? Bueno, hoy vengo a explicarte un poco cómo puedes estructurar tu propio aprendizaje autodidacta para que consigas darle salida a todas estas fuentes de información que tienes pero que no consigues hacer que funcionen de alguna manera coherente en tu desarrollo. Primero de todo, ¿quién soy yo para hablarte de esto? Me llamo Alen, llevo 5 años y pico ya currando como freelance en postproducción y la mayoría de cosas que yo he aprendido han sido de manera autodidacta y trabajando. He trabajado para marcas como Adidas, Puma, Desigual, Bimba y Lola, Dior, Riot Games. Entonces, bueno, la verdad es que puedo decir después de un buen tiempo que me siento muy a gusto con cómo me he desarrollado yo y me parece muy interesante transmitirlo de una manera en que muchos perfiles de los que estáis ahora accediendo a todo este mundo podáis aprovecharos de todo esto que yo ya he tenido que hacer para optimizar mucho el camino que tenéis por delante. Bueno, así que voy a ir durante esta guía punto por punto, aprovechando vuestro tiempo y el mío para explicaroslo todo de la manera más sintetizada posible. Punto número 1. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos establecer un guión para nuestro aprendizaje autodidacta. No podemos empezar a abrir YouTube, entrar por ahí y ver, pues a ver qué pillo hoy, por dónde tiro y seguro que si voy haciendo esto todos los días llego a algún sitio. Llegarás a alguna parte, pero seguramente te tome mucho más tiempo del que realmente podrías tomar. Entonces, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Queremos hacer un guión de aprendizaje donde nosotros, primero de todo, proyectamos qué es lo que vamos a aprender y cómo. Al igual que en una producción real tenemos una primera fase de preproducción, tenemos que encaminar nuestro camino del aprendizaje de la misma manera y antes de lanzarnos a hacer tutoriales, establecer un guión de lo que vamos a hacer. ¿Cómo os recomiendo yo que hagamos esto? Primero, vas a necesitar algún sitio en el que plasmarlo, con lo cual, herramientas que yo considero muy útiles, por ejemplo, podemos tirar de Miro. Miro es una especie de tablón online como PureRef, otra herramienta, pero funciona todo en la nube, con lo cual viene muy cómodo para que accedas desde distintos dispositivos, pongas enlaces de YouTube, etcétera, etcétera. Creo que es un buen punto desde el que podemos empezar. Entonces, una vez que tenemos nuestra plataforma donde vamos a ir volcando toda la información y donde lo vamos a ir organizando todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que definir unas fuentes en las cuales nos vamos a basar para elegir qué es lo que vamos a estudiar y cómo. ¿Cómo elegimos estas fuentes? Bueno, pues seguramente si conoces la industria sabrás que hay perfiles dentro de esto que se enfocan más en modelado, perfiles que tiran más por animación, simulaciones, composición, rendering, etc. Yo que te recomiendo, elige un poco un tipo de perfil, como si eliges un perfil generalista, también es una opción válida, de hecho yo mismo soy bastante generalista, pero elige algo, elige una figura que ya exista y empieza a fijarte en personas que sean esta figura dentro de la industria. ¿Dónde puedes encontrar muchos perfiles así? Instagram y LinkedIn yo creo que son dos puntos principales. Muchas veces infravaloramos LinkedIn y desde ahí tenemos como un filtrado bastante guay, sobre todo de gente que ya está trabajando dentro de industria. No solamente personas que crean contenido, sino profesionales que ya están dentro de empresas a las que igual a ti te gustaría acceder. Vale, pues una vez que lo tienes claro esto, empieza a coger perfiles en estas redes y ves posteándolos en tu tablón de Miro. Pepito de los palotes que hace simulaciones, pum, me lo copio. Juan Paquito, no sé qué, pam, lo voy poniendo, ¿vale? Un poco de hacer una especie de brainstorming inicial donde ponéis bastantes perfiles que se asemejan a lo que a vosotros os gustaría hacer. ¿Qué nos permite esto? Nos permite empezar a tener una base realista de cómo son los perfiles profesionales que son como los que yo quiero ser. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Bueno, básicamente una vez que tenemos ya como una especie de área donde hemos dropeado un montón de perfiles diferentes, esto lo que nos va a permitir es empezar a fijarnos cuáles son las skills, las habilidades técnicas que estas personas tienen, ¿vale? Dependiendo del área que queráis trabajar, veréis que es más importante cierto tipo de software, cierto tipo de workflows. Entonces es muy importante que empecéis a hacer esto no desde vuestra estimación o desde solamente vídeos de YouTube, sino desde ejemplos reales. Esto es ingeniería inversa. La ingeniería inversa consiste en coger algo que ya funciona, algo que ya existe y hacer el proceso al revés para entender cómo se ha llegado a este punto. ¿Qué cosas componen este perfil profesional? Por ejemplo, si cogéis un perfil de Houdini, vais a ver que tengan simulaciones de líquidos, humos, sistemas procedurales.
árboles, no sé, etcétera, de todo tipo de componentes que hacen su skill set propio de ese perfil profesional. Entonces, esto desgranadlo también, que no sea solo como que vosotros lo veis y lo tenéis claro en vuestra cabeza. No, hay que apuntarlo. Coged un tablón de Miro y apartado 1, los perfiles que he cogido como referencia. Apartado 2, qué habilidades tienen esos tipos de perfiles. Vale, entonces esto ¿a qué se empieza a parecer? Cuando nosotros nos apuntamos a algún tipo de grado superior, grado académico o máster relacionado con esto en algún centro oficial de estudios, lo que vemos mucho, algo que para mí tiene mucho valor, es el guión que ellos te dan de qué es lo que vais a hacer durante el curso. Ese apartado, ese apéndice donde punto por punto tenemos, vale, vais a tener una asignatura de Houdini donde damos tal, tal y tal. Luego daremos una asignatura de composición que os enseñaremos a hacer estas diversas cosas. Todo esto es súper útil porque nos marca un camino que seguir. Es lo que nosotros consideramos esta fase de preproducción en cuanto al aprendizaje autodidacta. Lo primero que queremos hacer es definir las fuentes especializadas desde las cuales vamos a adquirir el conocimiento que necesitamos para cada una de esas skills técnicas que hemos definido previamente. Me explico. Si tú tienes, pongamos el ejemplo de Houdini, aprender a hacer una simulación de líquidos y una simulación de cuerpos rígidos chocándose entre ellos, investiga bien de dónde vas a sacar este tipo de conocimiento, el conocimiento de las simulaciones de líquidos. Vale, pues mira por YouTube, busca creadores de contenido relacionados con Houdini e intenta discernir un poco cuáles son los que ves más completos. Hay situaciones de trabajo donde tienes que sacar algo rápido y entonces vas a ver un tutorial igual de 10 minutos que te dé un setup muy straightforward hacia lo que tú quieras conseguir. Sin embargo, cuando estamos en una fase más de aprendizaje, igual te interesa ese tutorial de 50 minutos que cuando tienes prisa no harías, pero en esta situación tú, como quieres asentar mucho conocimiento, vas a tomar con calma y hacer. En realidad, si lo comparas con una clase de 4 horas, 50 minutos no es tanto. Vale, has encontrado ese tutorial, entonces volvemos a nuestro tablón de Trello, coges y pones esta skill, venga, la conecto, este es el enlace al vídeo que quiero ver y realizamos esto con todas las skills técnicas que estamos proyectando. Recuerda que queremos montar nuestro propio curso customizado para nosotros mismos. Entonces, desde este punto, pensad, haced un buen brainstorming de dónde podemos sacar todo el conocimiento especializado para cada una de esas áreas. No quiero decir que lo saquemos todo de YouTube. Hay muchas fuentes diversas como cursos académicos online más cortos o revistas, diferente contenido en general que existe en Internet desde el cual podemos conectar con cada una de esas habilidades. Recordad que, por ejemplo, una habilidad que puede ser común para todos nosotros es cinematografía, entender un poco de composición visual y cómo hacer que las cosas se comporten mejor a través de una cámara, algo muy importante ya estés haciendo animación, simulaciones, etc. Entonces todo este conocimiento puede no venir solo de vídeos, tutoriales de YouTube en formato 10 a 40 minutos, puedes tener charlas en Internet de directores de fotografía muy buenos que puedes apuntar como esos tipos de fuente de conocimiento o igual apuntarte a un pequeño workshop de algún creador de contenido o director de foto o similar que te guste relacionado con esto. Piensa un poco más allá de simplemente tutoriales e intenta llegar a la conclusión de fuentes de conocimiento que de normal no serían intuitivas para ti, pero pueden ser muy útiles. Por eso estamos construyendo un guión a priori, porque aquí es cuando no hemos caído ya en la inercia y en la prisa de todos los días de a ver qué tutorial me cojo, pum, para aprender esto ahora simplemente. No, estamos creando un espacio suficiente como para que nuestro cerebro pueda proyectar de dónde más vamos a sacar información que de normal no haríamos. Y eso nos permitirá llegar a cosas muy custom, muy personalizadas que, claro, esto es lo que marca mucho la diferencia entre los diferentes perfiles profesionales. Se nota mucho cuando tú entras al perfil de una persona que está desarrollándose en postproducción y lo que ves son los típicos tutoriales que más visitas tienen en YouTube replicados directamente. Entonces, eso nos baja bastante el caché. Queremos intentar crear algo muy personalizado que nos diferencie mucho del resto de perfiles. Vale, ahora estamos en un punto en el que si te has dedicado a fondo en empezar a coger contenido y anotártelo y programarlo todo, tengas por delante de ti igual más de 100 horas de contenido que podrías ver para profundizar a fondo en ello. Si lo piensas, 100 horas con más o menos, cuando estás estudiando académicamente estás haciendo unas 8 horas diarias, 40 horas semanales, por 4 semanas son 160 horas mensuales. 100 horas de contenido de repente no parece tanto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que todos los estudios oficiales tienen? Evidentemente un calendario y una programación en base a la cual vamos a ir haciendo todo este contenido.
Si dejamos esto al azar, un poco como a nuestras ganas de cada día, esto es algo muy variable. Igual te pega una semana que estás súper inspirado y empiezas a ver un montón, está todo genial, otra semana empiezan a ocurrir cosas tuyas, le bajas un poco la continuidad, eso hace que te pegue un poco la desmotivación, sientes que se va para abajo y se desmonta esto que estamos generando aquí. Piensa que no queremos hacer como un castillo de cartas donde de repente, ¡pum!, si quitas una pieza se nos va a caer todo. Queremos crear algo sólido y bien fundamentado. Por eso hacemos todo este proceso de asentar unos buenos cimientos. ¿Cómo os recomiendo hacer yo este calendario de producción? Pues similar al que se haría en unos estudios académicos. Coged y marcad en un Google Sheets con calendario, en Google Calendar, la herramienta que más cómodo os venga, cuánto tiempo vais a dar para cada cosa. Cuánto tiempo veis que corresponde a cada uno de los módulos que habéis sacado a través de reverse engineering de los perfiles profesionales a los que queréis llegar a aspirar. ¿Y qué es lo que tenemos que contemplar en este calendario para poder planificarlo de una manera realista? Bueno, yo te diría que 3 elementos principales. 1. Hacer el tutorial a modo teórico, es decir, vemos toda la clase, vemos todo el vídeo y lo vamos replicando incluso literalmente, simplemente para que no nos perdamos con nada y entendamos bien todos los conceptos que están explicando en el contenido que estamos consumiendo. Luego, segundo paso, yo os recomiendo que hagáis un ejercicio individual donde cogéis el principio que os han enseñado y lo aplicáis, pero ahí sí que, por favor, no hacemos exactamente lo mismo. Intentamos nacer de alguna manera un poco diferente y original en ese mismo concepto, pero haciéndolo distinto. Imaginad que acabamos de hacer un tutorial donde hay un chorro de agua que está llenando un vaso y aprendemos a hacer esta simulación. Ok, replícalo tal cual. Pero una vez que lo tengas, coge e invéntate un recipiente desde el cual el agua entra, por ejemplo, desde aquí abajo a la derecha. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a comportar de una manera diferente, van a surgir pequeños desafíos que no habías aprendido de primeras y esto lo que va a hacer es que te va a hacer buscar un tipo de solución que no te viene dada, pero tú ya tienes los conocimientos de cómo funciona esto. Entonces, necesitamos plantearnos pequeños desafíos que continuamente refuercen el conocimiento que acabamos de adquirir. Recordad que podemos ver un tutorial, hacerlo tal cual y lo más posible es que pasen 2 semanas y si no hemos reforzado este conocimiento, esto se evapore. Necesitamos hacer que las cosas traspasen bien a nuestro cerebro. Vale, entonces hemos realizado ya unos cuantos ejercicios individuales donde hemos cogido los conceptos de los tutoriales y los hemos replicado en situaciones un poco diferentes. No dejaban de ser unos ejercicios simples donde sobre todo queríamos poner a prueba nuestra habilidad técnica. ¿Cuál es el tercer paso que va a hacer que todo se pegue bien con superglue entre sí? Ejercicios compuestos. Los ejercicios compuestos lo que pretenden es coger las habilidades individuales que habéis aprendido en cada uno de los tutoriales anteriores y que los juntéis todos en una pieza donde sí que intentamos ir más allá. No aplicamos solamente las componentes técnicas que hemos aprendido, sino también lo juntamos con componentes creativas de nuestra parte. Aquí yo os recomiendo coger referencias de pequeños proyectitos o pequeñas piezas que veáis por redes sociales de otros creadores de contenido u otros profesionales e intentéis hacer cosas similares. No quiero decir que cojáis su idea y la copiéis, pero lo que quiero decir es que intentéis llegar a una pieza que comercialmente funcionaría. Pensad que estas piezas son las que van a ir directamente a vuestro portfolio, que es lo que os da el trabajo. Con lo cual, la gente que luego tiene que chequear este portfolio para ver si os contratan o no, lo que quiere ver es productos muy similares a los que su empresa hace. Así os ven como una especie de recipiente moldeable donde dicen, vale, esta persona sabe hacer este tipo de trabajo, una vez que yo le dé un brief que me está trayendo a mí mi cliente, sé que él ya tiene las habilidades para, en vez de hacer una botella que se llena de agua, una lata que se aplasta y le sale un chorrito de al lado. Con lo cual, recapitulando, ¿qué componentes tienen estos ejercicios compuestos súper importantes? Creatividad. No tenemos solamente habilidades técnicas, sino buscamos algo que se vea bien y que tenga algo de ingenio. Concepto, que no se sienta un tutorial de VFX porque sí, sino que involucre una ligera narrativa detrás o algo que lo intente llevar más allá, que no se sienta algo técnico por algo técnico. Y tercero, que se asemeje mucho a un resultado comercializable, a un producto que un cliente podría estar pagando por ello. Vale, hasta aquí vamos a hacer una recapitulación de todo, ¿ok? Entonces tenemos en primer lugar identificar perfiles profesionales que se asemejen a lo que vosotros queréis convertiros. Segundo paso sería
coger y desgranar cuáles son las habilidades técnicas que estas personas tienen. Tercer paso sería definir de dónde voy a sacar el conocimiento especializado que corresponde a cada una de estas áreas. 4. Vamos a crear un calendario donde vamos a definir cuánto tiempo gastamos en cada uno de estos módulos de nuestro propio curso. 5. Vamos a marcar 3 tipos de ejercicios principales. Ejercicios teóricos, replicamos el tutorial y ya está, nos aseguramos de que todo ese conocimiento lo estamos entendiendo y no se nos escapa nada. 2. Vamos a realizar ejercicios individuales donde vamos a replicar un poco las técnicas que acabamos de aprender, pero metemos un poco de variación para que aquí nazcan desafíos que no nos esperábamos y así poder resolverlos, pero en un entorno controlado. No intentamos juntar diferentes cosas de diferentes sitios donde se nos haga toda una pelota muy grande. Es decir, subimos un escalón en el nivel de dificultad, pero no subimos 4. Y 3. Realizamos un ejercicio compuesto con la intención de que sea una pieza que vamos a publicar en nuestro portfolio. En esta tenemos 3 componentes principales: creatividad, concepto y resultado comercializable. ¿Cuáles son los 2 principales problemas que para mí fueron muy conflictivos y he visto cómo lo son para muchos otros perfiles que están en esta situación? El perfeccionismo y el aislamiento. Perfeccionismo. Muchas veces pretendemos que las piezas que nosotros vamos a crear sean increíbles, sean la hostia, que solo de ver esa pieza ya me quieran contratar. Entonces, bueno, pues esto nos lleva a situaciones muy habituales, que es que las cosas se nos estiran de tiempo muchísimo más y acabamos gastando muchísima más energía de la que realmente nos sería rentable en torno a una actividad. ¿Cómo creo que podemos combatir este perfeccionismo de una manera bastante eficaz? Publicando las cosas. Queremos tener una especie de Instagram o similar donde una vez que ya le decimos a un proyecto, hey, hasta aquí has llegado, hasta aquí has llegado. Yo cojo, lo suelto en Instagram y ya que la gente lo vea, me lo comente, le dé like, lo comparta o lo critique, que ocurre lo que tenga que ocurrir. Pero desde ese punto sé que ese proyecto, rest in peace, lo saco a un disco duro externo, me olvido de ello y paso a lo siguiente. Si no, es muy fácil que cojamos una cosa y la estemos sobando y resobando ahí hasta que nos parezca de nivel Hollywood, y no es eso lo que aspiramos. Lo que queremos es crear mucho, tocar muchos palos diferentes y desde ese punto donde nos hayamos desarrollado, entonces tendremos un criterio superior como para volver a ciertas cosas, y cuando las estemos haciendo de nuevo, entonces sí que ahí nuestro criterio dirá, oye, pues esto lo puedes mejorar más por aquí o lo puedes mejorar más por allá. Y segundo, el factor del aislamiento. ¿A qué me refiero con el aislamiento? Pues no quiero decir simplemente que te encuentres ahí encerrado en tu casa y te has olvidado de tu entorno social porque estás haciendo tutoriales a punta pala, que va a pasar a la mayoría, empatizo con ese sentimiento, pero a lo que me refiero sobre todo es a la falta de feedback, a la falta de visión externa sobre el tipo de trabajo que estamos haciendo. Yo os recomiendo que os familiaricéis mucho con dar y recibir feedback, porque es una de las aptitudes fundamentales de esta industria, la capacidad de criticar y ser criticado, pero siempre con asertividad. Entonces, ¿este feedback de dónde lo podéis sacar? Desde infinitas fuentes. O sea, realmente el feedback lo podéis sacar de todas partes. Lo que os frena es el miedo a enseñar y compartir lo que nosotros hacemos. Pensad que el feedback que nosotros queremos recibir no necesariamente tiene que ser de expertos. Muchas veces nos interesan feedback de gente que está a nuestro nivel o gente que ni siquiera se relaciona con el mundo de la postproducción, porque lo que queremos al final es una visión alternativa, distintos puntos de vista que nosotros no estábamos teniendo en torno a eso que estamos haciendo, con lo cual conseguimos como oxigenar bastante nuestras ideas y poder llegar a nuevos puertos. Entonces, no lo dudes, coge el trabajo que tengas y compártelo con el mundo, sácalo hacia afuera, porque no es tan bueno lo que hacemos de primeras, necesitamos compartirlo, necesitamos sacarlo. Entonces rebajemos un poco como ese nivel de orgullo y de ego que se puede montar en torno a nuestros primeros trabajos, y como son como nuestros bebés y no queremos que nadie los critique ni nada diga malo de ellos. No, por favor, chicos, que os destruyan. Es de lo más productivo que puede ocurrir para vuestro desarrollo. Entonces, estos 2 temas, perfeccionismo y aislamiento por una parte. Otra cosa muy importante en vuestro desarrollo personal: intentad conseguir entrevistas de trabajo. No esperéis a que vuestro portfolio sea la panacea y esté lleno de simulaciones y piezas increíbles para empezar a compartirlo y solicitar entrevistas. Tener entrevistas con empresas os ayudará desde una etapa muy temprana a tantear cuáles son los riesgos, los problemas, los puntos débiles y los puntos fuertes que tiene vuestro perfil. O sea, lo que no queremos que pase es que la
entrevista de tus sueños sea la primera entrevista de trabajo que vayas a hacer. ¿Por qué? Porque van a haber cagadas y eso es algo natural. Entonces, nos interesa mucho más cagarla a priori en situaciones que no son tan fundamentales para nosotros, así cuando tengamos la situación real que de verdad nos importa, todo va más fluido. Sois más expertos en este aspecto que no cuando estás haciendo la primera entrevista en tu vida, que estás ahí con una cara de poker face que no puedes con ella. Y punto final de todo esto. No olvidéis que esto es una actitud cíclica, no es una cosa que vayáis a hacer durante un año mientras sois buenos y entonces en ese momento termina. Yo personalmente es algo que hago siempre, no dejo de formarme a mí mismo, no dejo de programar como qué diferentes tipos de conocimiento quiero seguir adquiriendo para mis objetivos profesionales. Estos objetivos profesionales irán cambiando y se irán reformulando conforme pase el tiempo y es algo natural, pero si desarrollamos un sistema que nos permite de manera muy efectiva coger y los objetivos que nos propongamos trabajar en desarrollarnos para convertirnos en perfiles profesionales muy aptos para ese tipo de desafíos, eso es algo que ya nos llevamos dentro y a largo plazo te da muchísimo. Con lo cual, disclaimer final para hacer que todo esto funcione. Recordad que no es un sprint, no es una carrera, se asemeja mucho más a una maratón, a un largo plazo, con lo cual lo que queremos darle a esto, sobre todo la cosa principal, es sostenibilidad. Hacer que esto sea una cosa que podemos estar haciendo durante toda la vida, porque nos va a dar mucho más resultados que un breve periodo de sprint. Si tu maquinaria propia no funciona bien, es imposible que lleves a cabo todo este tipo de planificación. Así que nada, esto es un poco todo lo que quería comentar. Me gustaría mucho que dejarais en comentarios cómo vosotros lo enfocáis todo esto. Me gustaría muchísimo que se generara una especie de comunidad donde cada uno comparte cómo enfoca su propio aprendizaje y que esto pudiera retroalimentarnos entre todos. Y sobre todo escuchar propuestas vuestras para entender qué tipo de contenido os resultaría de un gran valor en lo relacionado al desarrollo dentro de la postproducción, VFX y 3D. Es un sector que ahora mismo se está desarrollando cada vez hay más trabajo, cada vez hay más estudios académicos que se ofertan en torno a esto, cada vez hay más gente que lo está aprendiendo de manera autodidacta, entonces creo que hay mucho potencial en que profesionales que llevamos un tiempo en esta industria y han seguido su camino personalizado compartan cómo lo han hecho, porque bueno, no todos son tutoriales técnicos y hace falta mucho contenido de cara a planificación, organización y desarrollo profesional. De hecho, es uno de los puntos que yo veo que muchas veces flojean más en los estudios académicos. Te preparan muy bien técnicamente para los desafíos técnicos que van a surgir, pero gran parte de los desafíos de la industria son desafíos personales, desafíos de gestión emocional de situaciones complicadas. Entonces, si os interesa saber sobre todo este tema, me gustaría que me lo hicierais saber para seguir creando contenido acerca de esto. También me gustaría pedirte que si este contenido te ha sido útil, lo compartas con gente que creas que le puede ser muy útil también, que te des a me gusta y que te suscribas al canal. Así que bueno, hay que predicar con el ejemplo. Al igual que os digo que cojáis y abráis todo vuestro trabajo a feedback, yo abro todo este vídeo a feedback. Decidme qué os parece y qué cosas creéis que podrían interesaros y seguir adelante con ello. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Chao.